invitarles, pues bueno, a que sigan nuestras redes sociales, a que sigan participando en estas sesiones sin costo. Prácticamente tenemos de una a dos sesiones sin costo por semana. El día jueves aprovecho para hacerles la invitación a la sesión de farmacología en las insulinas, para que estén igual ahí al pendiente. Por ahí en el grupo también les vamos a compartir la información. Esta sesión igual es completamente sin costo, ¿sale? Y pues bueno, por ahí aprovechamos también para que aquellos que requieran su constancia o que quieran solicitar su constancia, tiene un costo solamente de 99 pesos y cuenta con 4 horas de valor curricular. Para aquellos que quieran hacerlo, adelante lo pueden hacer a través del chat, perdón, del WhatsApp de SECAPSA, por ahí el mismo número por el cual hicieron su registro. Y pues bueno, para concluir, también estén ahí al pendiente, ya tenemos la promoción de nuestro diplomado en farmacología clínica en su sexta generación. Igual la información la pueden obtener a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp de SECAPSA para que, bueno, tengan por ahí la información. Si les interesa, los esperamos por ahí en el diplomado. Un diplomado bastante completo. Por ahí el doctor Rochín también tiene algunos temas por ahí en este diplomado y pues bueno, es un tema, un diplomado, perdón, que pues bueno, está bastante completo y que está por iniciar su sexta generación este próximo 18 de mayo. Las clases serán sabatinas de 9 de la mañana a 12 del mediodía para que, pues bueno, si están ahí interesados, pues puedan mandar ahí su mensajito para hacer su registro. Y pues bueno, doctor, muchas gracias por tu participación nuevamente. Ya tenemos al doctor Rochín, de hecho, programado a partir de hoy en cada una de las semanas por ahí de mayo para que estén igual al pendiente con temas diferentes, temas dedicados a las urgencias generalmente. Y pues bueno, agradecemos la participación del doctor José Manuel Huerta Rochín con el tema de intoxicación por medicamentos cardiotóxicos. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Te dejo cámaras y micrófonos para que termine de presentarse. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Igual les sigo comentando para los que se acaban de conectar. Me gustaría que fueran dejando aquí en el chat el área de la que pertenecen del área de la salud o el área FI. Y pues bueno, desde qué estado nos visitan. Por ahí estamos leyendo sus comentarios. Saludos hasta Chiapas, hasta Guanajuato y hasta todos aquellos lugares. Pues bien, me presento con ustedes nuevamente. Yo soy el doctor José Manuel Huerta Rochín. Soy médico especialista en medicina de urgencias, actualmente adscrito en el Hospital General de Zona número 33 acá en Bahía de Banderas. Y pues bueno, nada más, vamos a hablar hoy de algunos temas relacionados a la intoxicación por algunos medicamentos cardiotóxicos. Quizá para algunos fue llamativo el ver estos medicamentos y quizá, o al menos este tema, y para algunos quizá tienen muchas dudas todavía de qué vamos a hablar, qué medicamentos vamos a abordar, etcétera. Y pues esa es la intención, ¿no? Resolver al final cada una de estas dudas. Bueno, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente, bueno, más bien ya egresado también de la Universidad de Colima como médico especialista y pues bueno, en la Clínica Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa en el ISSSTE de Colima, orgullosamente de por allá egresamos de la especialidad. Saludos a Oaxaca, Colima, a Guanajuato y a todas las personas que nos van por ahí empezando a conectar. De igual forma, les comento, si hay alguna duda durante la sesión pueden activar su micrófono. De igual forma, voy a estar aquí al pendiente del chat para si hay algunas dudas se puedan resolver con todo gusto desde el momento que la tengan. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Como siempre me gusta comentar en estas sesiones, pues bueno, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Pues bueno, hay muchas marcas o empresas que se van a mencionar durante esta sesión. De igual forma, tampoco nadie está pagando un patrocinio por este tipo de plática. Esta plática pues es únicamente organizada por el Centro de Capacitaciones, a quien por supuesto y siempre agradezco la invitación a este tipo de pláticas que siempre nos hacen a nosotros retomar un poco más y por supuesto afinar algunas cosas. Compartir, por supuesto, la experiencia que se tiene en el campo, ¿no? Entonces no tengo ningún tipo de conflicto de interés, lo que se va a comentar es únicamente lo que está publicado en literaturas médicas hasta 2024 y pues bueno, las imágenes son obtenidas completamente de internet sin afán de promocionar, publicar o disminuir algún tipo de empresa farmacéutica. Bien, les comentaba, pues parte de lo que nosotros tenemos que compartir en un tema que nosotros estemos dando o algo que yo tengo muy claro es que la información que yo les voy a presentar en las diapositivas que puedan presentar más adelante, esa información todos tenemos acceso a ella, seamos o no del área de la salud. Si yo me pongo en Google y le pongo intoxicación por medicamentos
cardiotóxicos, me va a salir infinidad de información. Y eso yo lo puedo digerir y lo puedo leer lo que a mí me parezca más conveniente, la lectura que me agrade más, la que está en español, la que está en inglés, la que yo pueda seleccionar de España, a lo mejor puedo seleccionar la de Estados Unidos, de Chile, no lo sabemos, ¿no? O quizá la literatura mexicana, ¿no? Entonces, toda esa literatura está disponible siempre a disposición de todos. Sin embargo, creo que la experiencia que se tiene en el campo es algo que siempre debemos de compartir, ¿no? En este caso les presento un caso de un paciente que nos tocó atender por allá en el Hospital General de Tlaxcala hace ya algunos, pues bueno, como 2 años. Fue en el tiempo que yo estuve rotando ya como residente. Y es un paciente de 29 años. El paciente tenía enfermedad renal crónica, estaba en tratamiento con hemodiálisis. Recientemente le habían hecho diagnóstico de VIH, tenía muchos fármacos que el paciente consumía. Y pues bueno, en el tiempo que yo estuve rotando ahí en esa sala de urgencias, el paciente llegó cerca de 2 veces, si no mal recuerdo, por intento de autolisis. La primera ocasión él intentó aventarse creo que de un puente que hay por allá, la policía lo alcanzó a agarrar y pues bueno, lo llevaron a la sala de urgencias. La segunda ocasión, pues bueno, él ingirió todos los medicamentos que él tenía para sus controles de sus enfermedades y pues bueno, esto fue lo que le produjo, pues algunas complicaciones en su estado de salud, ¿no? Dentro de estos medicamentos, pues consumió algunos betabloqueadores, digoxina, consumió otros medicamentos que el paciente tenía para el tratamiento de su hipertensión también arterial y dentro de ellos también había nifedipino, ¿no? Cuando lo llevaron a la sala de urgencias, pues bueno, fue una escena muy dramática porque llegó acompañado de su mamá, el paciente llegó completamente inconsciente, llegó en una parada cardiorrespiratoria y pues bueno, lo ingresamos a sala de shock, hicimos remaniobras de reanimación, desafortunadamente el desenlace no fue el más adecuado. Esto lo que a mí me lleva a pensar es cómo podemos abordar desde un punto de vista eh, práctico y en la sala de urgencia, por supuesto, a esos pacientes que llegan con intoxicaciones o con sobredosis de fármacos, ¿no? Sea por la razón que sea, algunos medicamentos, algunos pacientes quizá por un intento de autólisis, algunos otros pacientes quizá, como en el caso de los niños, porque los confunden con algún dulce o algo similar, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en estos casos dentro de un servicio de urgencias? Pues bueno, nada más esta frase la vi hace unos días, me gustó mucho y la quise compartir con ustedes. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, acompaña. Y esas manos que ven al fondo, pues bueno, para mí fue una representación de cómo ver al final, cuando este paciente estaba en la sala de choque y habíamos declarado la defunción, pues bueno, entró su mamá, se sentó en una silla junto a él y lo único que pudo hacer fue sostener su mano, ¿no? Pues escenas muy dramáticas, escenas muy que se viven todos los días en las salas de urgencias de los hospitales, incluso en las salas prehospitalarias, por ahí veo que hay un paramédico, si hay más paramédicos, con todo gusto, coméntenlo. Y bueno, también en las salas prehospitalarias, ¿no? O en las escenas prehospitalarias también se logran ver este tipo de situaciones. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer entonces cuando tenemos intoxicación? Para empezar, siempre me gusta comentarles que tenemos que ser espías, y esto lo vamos a comentar más adelante. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Pues bueno, como siempre, conocer las características clínicas de las intoxicaciones por algunos medicamentos cardiotóxicos, conocer las pautas terapéuticas de las intoxicaciones por cardiotóxicos. Vamos a hablar principalmente de lo que son los calcio antagonistas, beta bloqueadores y digitálicos, y pues bueno, conocer las características toxicológicas de los medicamentos cardiotóxicos. Quizá al decir cardiotóxicos pueda sonar un poco ambiguo, dado que, pues bueno, son medicamentos que de forma rutinaria tienen los pacientes. No sé, yo conozco más de 20 personas cercanas a mí que toman por lo menos onifedipino o amlodipino, ¿no? O que toman metoprolol, o que toman propanolol, o que toman ciertos medicamentos. Entonces, pues bien, no son tóxicos, pero ya lo dice por ahí el padre de la toxicología, ¿no? El doctor Papadopoulos Theophrastus, pues bueno, él lo comentaba que no, que todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿no? Entonces, pues realmente no son medicamentos tóxicos, sin embargo, existen situaciones en las que por X o Y razón, ese medicamento puede causar datos de toxicidad. Y esto hablamos desde una dosis muy aumentada hasta la poca eliminación o pobre eliminación del fármaco. En el caso anterior que comentábamos, recuerden el antecedente principal que tenía nuestro paciente, enfermedad renal crónica, en tratamiento con hemodiálisis, ¿sí? Y además tenía su tratamiento para VIH, su tratamiento para hipertensión. Entonces este paciente ya tenía polifarmacia por ende, ¿no? Y pues bueno, ya evidentemente, pues al tener una enfermedad renal, pues bueno, lo predispone a que su eliminación de ciertos fármacos no pueda ser la más adecuada. Por lo tanto, ciertas cantidades, pues quizá pudieran ser más tóxicas. Y esto es importante que lo retemos muy más adelante. Entonces,
Bien, para iniciar vamos a hablar de los digitálicos, que pues bueno, al final de cuentas vamos a hablar de la digitalis. Un poquito de historia, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Es el personaje que tenemos a la izquierda de su pantalla, es el médico y botánico Hieronymus Bock, que pues vivió por aquel día de los años 1500 y tantos. Pues era un médico botánico que empezó a descubrir ciertas propiedades que tenían algunas plantas. Principalmente había una que ellos llamaron digitalis purpúrea, que pues era una planta con unas flores moradas, con un tallo muy morado, y por eso le llamaban digitalis purpúrea. Empezaron a descubrir que esta planta tenía ciertos efectos, principalmente como descongestionante visceral. A partir de aquí, pues bueno, ellos empiezan a hacer un poquito más estudios y hasta el año como tal, ya 1546, por ahí en pues bueno, las revistas o libros que se publicaban en aquellos entonces con el nombre Krauterbusch, pues bueno, se publica por primera vez la imagen oficial de lo que era la digitalis purpúrea, ¿no? Y a partir de aquí empiezan entonces a surgir todos los estudios y a partir de aquí se empieza a obtener cierta sustancia activa de la planta y se empiezan a realizar fármacos. Por lo tanto, los tratamientos con digitálicos son tratamientos bastante antiguos, que incluso hay registros de medicamentos o de pacientes que toman digitálicos por allá de los años 1600, que si bien no es digoxina como tal, como es su mayor representante, pues algunos derivados de esto, ¿no? Y desde entonces se utilizaban para tratamiento de enfermedades principalmente de insuficiencia cardíaca, ¿no? Desde entonces tenían estos usos. Entonces, pues bueno, la digoxina es el representante principal de estos casos, es el causante del 85 a 90% de los casos de intoxicación por digitálicos. Y bueno, ahora algo que tenemos que tomar en cuenta también y que yo lo comentaba desde un inicio, siempre tenemos que convertirnos en un espía. Cuando estemos en una sala de urgencias, tenemos que ser espías y mitoteros y chismosos y siempre indagar más allá de lo que estemos viendo. Sí, si nosotros nos casamos con el diagnóstico de ingreso de un paciente, estamos completamente perdidos. Y más en los casos de toxicología, ¿sí? Vamos a recordar otra vez el caso que les ponía de manera anterior. Yo les comenté que el paciente tomaba digoxina, tomaba propanolol, tomaba a lo mejor difedipino, tomaba su tratamiento antirretroviral, tomaba ciertos medicamentos, ¿no? Pero en ningún momento les dije que en ese momento había consumido todos esos medicamentos. Ahora, por más que los haya consumido en ese momento todos los medicamentos, ¿cuántos medicamentos consumió de cada uno? Es decir, ¿cuántas tabletas? Ahora, ¿cuántos miligramos tenía cada tableta? ¿Me explico? Si yo me caso con el diagnóstico, como de a veces nos pasa, de que llega un paciente a la sala de urgencias, doctor, se tomó un frasco de paracetamol. Bueno, el frasco estaba lleno. ¿De cuántos miligramos es el paracetamol? ¿Realmente se lo tomó? Ahora, ¿con qué se lo tomó ese fármaco? ¿Sí? ¿Se lo tomó con alcohol? ¿Se lo tomó con agua? ¿Se lo tomó con algún tipo de solvente? ¿Con algún tipo de químico, etcétera? Y todo eso lo tenemos que investigar, ¿de acuerdo? Porque, repito, si nos quedamos con lo que el paciente o el familiar nos dice de manera inicial, estamos completamente perdidos. Entonces, algo que también tenemos que tomar en cuenta precisamente a raíz de esto es las interacciones que deba de tener cada uno de los medicamentos. Es decir, si el paciente toma todos estos medicamentos, quizá, pues bueno, el paciente, o yo conozco pacientes enfermos renales que toman, no sé, quizá toman su medicamento para la presión arterial y toman algún otro medicamento, pero bueno, no tienen ninguna interacción, ¿no? Pero bueno, no sabemos si todos los fármacos que pudo haber consumido el paciente en ese momento tengan interacciones unos con otros. En este caso, los digitálicos tienen interacciones medicamentosas, principalmente con amiodarona, quinidina, procainamida, espironolactona, verapamilo, propafenona e incluso con omeprazol. Esto hace que el tiempo de vida media de la dioxina se aumente. Por lo tanto, si el paciente está con una meseta de cierta dosis de fármaco y el paciente no lo ha eliminado porque se prolongó la vida media por la interacción con otro medicamento, y entonces ahora yo le doy más medicamentos, es decir, el paciente vuelve a tomar su dosis, evidentemente mi meseta va a subir y voy a mantener picos siempre muy altos de fármacos en sangre que no me van a ayudar para la indicación terapéutica y que al contrario, entonces me pueden traer a mí alguna complicación. Bien, entonces para hablar de la digoxina, pues es importante que retomemos un poquito de la farmacodinamia y la farmacocinética de este fármaco, ¿no? Entonces la concentración plasmática del fármaco se alcanza en un total aproximado de 4 a 6 horas, ¿sí? Su pico máximo con un tiempo de inicio más o menos en 30 minutos y la biodisponibilidad de este de 65-80%. Ojo, aguas con este número que lo vamos a recordar más adelante, ¿sale? Biodisponibilidad al 80%. Esto va a ser muy importante para cuando estemos hablando del tratamiento, porque a partir de aquí tendríamos que nosotros sacar una fórmula. Este, perdón. Y bien, y por lo pronto la vida o el tiempo de eliminación aproximado va a ser de 35 a
45 horas, que por supuesto esto puede verse alterado por algunos factores como la alimentación, las enfermedades propias del paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, enfermedad hepática, pues bueno, este medicamento tiene metabolismo hepático. Si tiene disminución de la excreción renal, como el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, pues evidentemente van a tener alteraciones o concentraciones mayores de los fármacos, ¿no? Y bien lo comentábamos entonces, la digoxina tiene un metabolismo completamente hepático con una eliminación casi en su totalidad por vía renal, y pues bueno, tiene una unión a proteínas del 20 al 25%. Esto va a ser importante que lo retomemos un poquito más adelante cuando hablemos de lo que es el tratamiento. Entonces, lo comentaba hace un momento, ¿sí? Hay pacientes en los que nosotros podemos mantener una dosis terapéutica, entre comillas, terapéutica con un paciente, es decir, vamos a indicarle la digoxina cada 12 horas. Un ejemplo, ¿no? Solo fue por decir algo. Entonces, yo voy a dar esa indicación de la digoxina. En teoría, espero un pico, ya lo comentábamos, entre 4 a 6 horas aproximadamente, con un tiempo de eliminación de 35 a 40 horas. Sin embargo, si por alguna razón mi paciente tiene disminución de la función hepática, tiene alteraciones de la función renal, pues este tiempo se va a prolongar. Por lo tanto, a las 12 horas que yo quisiera dar otro medicamento para poder mantener esa meseta terapéutica, pues por lo tanto la meseta se va a permanecer ahí, es decir, no va a haber oscilaciones, y al contrario, puede haber aumentos en la meseta terapéutica, y entonces esto me puede llevar a que el paciente presente una intoxicación crónica, ¿sale? Ahora, los casos de intoxicaciones agudas, pues bueno, son más estudiados, son los que quizás se llegan a presentar más en las salas de urgencias, ¿no? Aquellos pacientes que por algún trastorno depresivo, pues bueno, hacen intento de autólisis, o bien porque se consume precisamente la planta que les comentaba, que en su momento descubrió el médico botánico por allá de los años 1500, que es la digitalis purpurea, ¿no? Estas plantas que pues algunos amantes de la supervivencia salen a comerlas por ahí en los montes, y pues bueno, llegan a tener intoxicaciones. O en el caso de los niños también, ¿no? Que llegan a confundir algunas tabletas o cápsulas con algunos golosinas, y pues de esta manera los ingieren porque son atractivos a la vista del paciente. Bien, sigo leyendo sus estudiantes, sus comentarios, perdón. Estudiante de paramédicos, saludos. No dices de dónde eres. Saludos hasta Ciudad de México. Qué bueno que nos visiten por allá. Yo estuve un rato también rotando. Bueno, sigo leyendo sus comentarios. Si hay dudas, con todo gusto los seguimos aquí leyendo, ¿vale? Entonces les comentaba, por Peñasco, mira, saludos hasta por allá. Entonces les comentaba, eso es un caso de una intoxicación aguda, pero también, como les comentaba, entonces podemos tener casos de intoxicación crónica, es decir, no precisamente por un intento de autólisis, y quizás sea meramente un caso accidental, porque no tomamos en cuenta ciertas condiciones que pueda tener el fármaco, condiciones normales, ¿no? O como las que ya comentábamos, el metabolismo y la eliminación que va a tener el mismo. Entonces, pues algunas ocasiones son precisamente por alteraciones propias de ya algunas enfermedades que puedan tener los pacientes, enfermedad renal, hepática, incluso pues ya los pacientes añosos, pues también pueden tener alteraciones en el metabolismo y eliminación de los fármacos, o bien porque hay un error en la prescripción, o simplemente se receta un medicamento con más cantidad o con una sobredosis, ¿no? Es decir, una dosis más alta de lo que el paciente quizá pudiera requerir, y entonces esto pudiera llevarnos a tener una intoxicación crónica. Entonces, esto también tenemos que estar en cuenta, tomar en cuenta cuál va a ser la dosis tóxica realmente de digoxina, porque esto entonces ya es lo importante. Si estamos hablando de intoxicación, tenemos que conocer cuál es la dosis que realmente ya le puede causar una intoxicación a mi paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, en el caso de los adultos, pues bueno, las dosis de 2 a 4 miligramos se relacionan principalmente con datos leves como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Ya más de 5 gramos puede haber trastornos cardiovasculares, entre ellos arritmias, de todo tipo de vidas y por haber, que las vamos a comentar más adelante, y más de 10 miligramos, pues puede haber ya una parada cardiorrespiratoria. En el caso de los niños, pues la dosis tóxica se puede calcular bueno, a 0.05 miligramos por kilogramo de peso, y a una dosis mortal de 4 miligramos. Entonces, estos pacientes, pues evidentemente van a requerir medidas terapéuticas para poder favorecer la eliminación de este fármaco o poder contrarrestar sus efectos. Bien, entonces, ¿cómo funciona lo que es la digoxina? La digoxina sabemos que, pues bueno, su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, que esta va a condicionar un aumento de la concentración intracelular de sodio, que esta se intercambia al final por calcio, ¿no? Y esto nos lleva a recordar entonces el ciclo cardíaco, estas que quizá nos estuvimos aburridos completamente por allá en la escuela de estarlo repitiendo, pero bueno, si se fijan, al haber, no vamos a abundar tanto en esto, simplemente saber que al haber un intercambio que va a actuar sobre lo que es el calcio, tenemos que ver en cuál parte de nuestro ciclo cardíaco se va a condicionar el calcio,
Creemos que precisamente en la condición 2 o en la fase 2, ¿no? Donde hay una apertura de los canales de calcio y que inactivan la permeabilidad del potasio. Entonces, este medicamento nos va a actuar sobre la fase 2 del ciclo cardíaco. Al haber una fase de meseta y no haber un intercambio, entonces se prolonga, por supuesto, el ciclo cardíaco y esto hace que el paciente presente arritmias de todo tipo habido y por haber, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser el cuadro clínico? Bueno, el cuadro clínico, pues ahí va a haber algunos síntomas muy bien específicos, porque por supuesto depende, número uno, de la dosis que se haya consumido, como lo vimos en un momento, hace un momento, o bien si fue una intoxicación en agudo o es una intoxicación ya crónica, ¿no? Pero bueno, algunos pacientes, como lo vimos, pueden presentar náuseas, vómitos, algunos pacientes pueden presentar evacuaciones diarreicas. Acuérdense que, como lo comentábamos desde un inicio, lo que vieron ellos cuando estudiaron la digoxina era que tenían descongestionante visceral, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí empezaron a estudiar. Yo creo que eso lo hubiera producido cualquier planta, pero empezaron a ver que tiene otros efectos cuando la empezaron a estudiar como tal. Entonces, pues puede causar, por lo tanto, evacuaciones diarreicas o alteraciones en las evacuaciones. Algunos síntomas que motivan la consulta de urgencias, pues bueno, van a ser que el paciente ya presenta síncope, pues, precisamente, o alteraciones al ponerse de pie, o simplemente mareos que ya lo motivan como tal a ir a urgencias. Y algunos casos más graves, pues ya se pueden presentar con trastornos electrocardiográficos, ¿no? Con arritmias letales que ya van a requerir quizá algún otro tipo de fármaco para poder restablecer cierta arritmia. Entonces, en el cuadro clínico podemos hacer algunos estudios bioquímicos que nos puedan ayudar que si bien no es algo específico, por supuesto, pues bueno, podríamos ver alteraciones principalmente en el potasio. Acuérdense cómo vimos que trabajaba la digoxina a través de la inhibición o el bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Entonces, en los casos crónicos va a haber una disminución del potasio, en los casos agudos el potasio puede estar quizá aumentado, ¿no? El electrocardiograma, como les repetía, pues va a haber arritmias inespecíficas, puede haber de cualquier tipo de arritmia, principalmente, como lo vimos hace un momento, al actuar en la fase 2 del ciclo cardíaco y prolongarlo, entonces la principal alteración de ritmo que va a haber, pues van a ser bradicardias, ¿estamos de acuerdo? Entonces esas bradicardias, pues bueno, pueden ser de cualquier tipo. Ahora, no es específico que haya bradicardias. Las bradicardias, pues bueno, puede haber infinidad de bradicardias de tipos y ninguna va a ser específica de una intoxicación por digitálicos. Ahora, quizá estemos familiarizados o en algún momento de nuestra escuela podamos haber escuchado el término cubeta digitálica, donde se referían a algunas alteraciones electrocardiográficas condicionadas por intoxicación por digoxina, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo que se refiere principalmente a la cubeta digitálica, a esta depresión del segmento ST. Va a ser más visible en aquellas derivaciones que tengan Rs más altas, principalmente B5, B6, por ejemplo, van a ser más prominentes. Ahora, le llaman cubeta digitálica porque, bueno, al final de cuentas dicen que ahí cabe la tableta de digoxina. Bueno, los estudios de la medicina de hace años, ¿no? No obstante, pues bueno, es importante comentarles que la cubeta digitálica no necesariamente representa intoxicación, ¿sí? La cubeta digitálica nos representa que un paciente está digitalizado. Es decir, si yo tengo un paciente con tratamiento crónico con digoxina y le hago un electrocardiograma, quizás su electrocardiograma pueda representar o pueda tener cubeta digitálica. Y eso no quiere decir que mi paciente esté intoxicado necesariamente, quiere decir que mi paciente está en metas porque está digitalizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay que confundirnos y no hay que dejarnos llevar por este tipo de alteraciones que quizá nos hemos mencionado desde hace muchos años. Entonces, los trastornos que podemos ver, les repito, pueden ser cualquier tipo de arritmias, principalmente bradicardias, aunque por supuesto el paciente puede presentar ritmos de paro, ¿no? Fibrilaciones o taquicardias. Bien, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de la digoxina o de la intoxicación por digoxina? Lo principal es la historia clínica, ¿no? Es decir, convertirnos en metiches, convertirnos en chismosos, saber exactamente qué consumió nuestro paciente, cuánto consumió. ¿El paciente tenía antecedentes de consumir ese fármaco o lo agarró de algún lugar donde estaba en la casa y lo consumió? Porque entonces cambian las dosis. Si yo a mi paciente lo tengo en tratamiento crónico con digoxina y se toma 2 tabletas más, pues evidentemente va a ser más alta la dosis que tenga en sangre ese paciente que la que el paciente que se tomó 2 tabletas y que jamás en su vida ha tomado digoxina. Entonces, todo esto es importante, ¿no? El cuadro clínico que presenta mi paciente inmediatamente, ¿no? La valoración clínica, el electrocardiograma de 12 derivaciones, auscultar sonidos cardíacos, ver si hay algún tipo de alteraciones con el pulso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre es importante tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones e interrogar siempre muy ampliamente a nuestro paciente. Acuérdense, la digoxina no nos va a afectar como tal el sensorio, ¿no? Es decir, el paciente va a estar consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Por qué? Porque su
nuestros trastornos son cardíacos. Si entonces ya esa alteración cardíaca me presenta bajo gasto, pues entonces mi paciente puede quedar inconsciente pues, por bajo gasto, pero no precisamente porque tenga alguna alteración neurológica. Entonces, siempre la historia clínica de nuestro paciente, hay que ver cuáles son los datos clínicos por los que llega aquí y hay que tomar ese electrocardiograma. Recordemos, la cubeta digitálica entonces no nos representa toxicidad, nos representa digitalización, pero no precisamente que nuestro paciente vaya a estar intoxicado. Entonces, pues siempre hacer el interrogatorio, ¿no? Si nuestro paciente no puede contestar de manera adecuada por X o Y razón, pues apoyarnos del familiar que mayor conocimiento tenga sobre el paciente. Pasa muy a menudo en las salas de urgencias. A veces llega un paciente y pues bueno, lo acompaña el amigo, lo acompaña el vecino, a veces no sabemos ni quién lo acompaña porque pues bueno, simplemente se lo encontraron tirado en la calle y pues no tenemos información, ¿no? Es alérgico a algún medicamento, tiene alguna enfermedad, qué medicamentos toma y realmente no se tiene mucha información. Entonces siempre, siempre hay que convertirnos en espías. Recuerden eso, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con lo que el paciente nos está diciendo o con lo que nos dice el familiar, pues estamos completamente perdidos. Ahora, hay maneras de identificar que mi paciente tenga intoxicación entonces por digitálico, porque bueno, a ver, a mí me surgiría una duda ahorita como escucho, como digo, como la persona que está escuchando la sesión. Diría, entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta cuánto realmente tiene de digoxina mi paciente? ¿Sí? Es decir, ¿cuántos miligramos tomó? O cómo sé pues, si hay intoxicación o me dice que las dosis son mayores a 5 gramos, pero si no sé cuánto se tomó, es decir, todas esas preguntas me saldrían a mí, ¿no? Entonces, sí podemos hacer una analítica de la digoxina a través de medir precisamente la digoxina en sangre. Ojo, no en todos los hospitales está disponible, y es aquí importante mencionar que aquellos pacientes que no puedan ser atendidos o que no se pueda resolver su problema en un hospital, hay que derivarlos siempre a otra unidad médica donde tengan la capacidad de resolución, ¿sale? Siempre y cuando nuestro paciente ya se encuentre estabilizado. Entonces, podemos hacer analítica de digoxina, recordemos un rango terapéutico, fíjense, va a ser entre 0,8 y 1,9 nanogramos por mililitro, ¿sí? Los síntomas de intoxicación, pues ya se pueden presentar, como lo habíamos comentado hace un rato, a partir de los 2 nanogramos por mililitro y en pacientes que presenten más de 6 nanogramos por mililitro, ya hay un muy alto riesgo de una parada cardíaca, ¿sí? Estos principalmente se tuvieran que medir después de 6 horas de la última ingesta. ¿Por qué de 6 horas? Porque, bueno, recordemos la farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? El pico terapéutico de la digoxina se va a alcanzar entre las 4 a 6 horas. Entonces, tengo que esperar a que ese pico llegue a su tope para entonces poder tomar esa muestra y saber cuánto tiene la digoxina. En el caso prehospitalario, evidentemente, esto está de más, ¿no? Simplemente yo sé que mi paciente, y yo creo que aquí los que son de prehospital, ojalá haya más personas conectadas de prehospital porque son realmente quienes nos van a dar la información, ¿sí? Vamos a ver las cajas vacías, a lo mejor vamos a ver frascos vacíos, vamos a ver los blisters completamente vacíos, pero no sabemos si ya estaban vacíos, a lo mejor nada más le quedaba una tableta. Es decir, yo tengo miles de medicamentos aquí en mi casa y ninguno está nuevo. Entonces, si alguien dice, se tomó estas cajas, bueno, o sea, no sabemos cuántas tabletas tenía eso y eso es importante. Ahora, ¿con qué se los tomó? ¿Con alcohol? ¿Se los tomó con tequila? ¿Se los tomó con ácido muriático? ¿Se los tomó con agua? Simplemente con saliva? Todo eso es importante para ver las interacciones del medicamento, ¿de acuerdo? Estudiante paramédico, Puerto Peñasco. Aquí leo sus comentarios. Atención Hospitalaria y Protección Civil, Juchitepec. Saludos para Juchitepec. Mira qué interesante que nos escuchen. Entonces, pues yo creo que aquí los paramédicos del área prehospitalaria creo que sí es quien nos tiene que dar la mayor información. Entonces, pues yo creo que es parte de lo que ustedes tienen que hacer, la evaluación de su escena, ¿no? Yo estudié la carrera de paramédico también hace algunos años y lo primero que tienes que hacer siempre, pues, bueno, tu seguridad personal y evaluación de tu escena. Y tu evaluación de la escena incluye todo eso, incluye la escena, precisamente la que te estás presentando. El paciente tenía un cuchillo en la mano, tenía un trapo en la cabeza, todo eso es importante para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces recordemos siempre que esto, pues entonces se va a ver afectado la analítica de la digoxina o la biodisponibilidad de la digoxina no son aquellos pacientes que tengan alteraciones de la función renal, alteraciones de la función hepática, pacientes que ya tengan de por sí alguna inmunodeficiencia o algún trastorno, o algunos pacientes incluso con trastornos nutricionales. Perdón. Y claro, ¿no? Tiene sentido. Aquellos pacientes que tengan trastornos nutricionales, pues quizá, como en el caso de los niños, pues no, o sea, a la menor masa corporal, pues existe un mayor riesgo de intoxicación. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tratar a un paciente que tiene una intoxicación por digoxina? Como en todos los casos, como siempre me encanta a mí decirles a los residentes de urgencias,
que nosotros los urgenciólogos, la especialidad de urgencias es muy, muy sencilla, ¿no? Es muy, muy divertida y a la vez muy sencilla porque nosotros trabajamos únicamente con tres cosas, C, A, B, ¿no? O A, B, C. Son las únicas tres cosas que tenemos que ser completamente expertos como atención de urgencias, completamente expertos, ¿sí? Todo lo demás lo tienes que conocer, pero lo que tienes que dominar sí o sí es el manejo de tu CAB. Tienes un paciente con alteración de tu CAB, no importa qué le pasó, atiende a las alteraciones de tu CAB, ¿sale? Si el paciente no tiene pulso, pues entonces reanimamos a nuestro paciente. Tiene alteraciones de la saturación de oxígeno, hay que colocar oxígeno, alteraciones para ventilar, hay que dar ventilación asistida, no lo sé, lo que vaya a requerir nuestro paciente. Entonces, siempre hay que tratar primero al paciente y después investigar exactamente qué es lo que sucedió, aunque ahora ojo, esto por prioridades, pero si nosotros recordamos los algoritmos por ahí de la AJA, de la reanimación avanzada, en algún momento nos llega a las HCTs, ¿no? Que dice la causa del paro. Chin, pues entonces, ¿cuál fue? Pues no sabemos, ¿no? Porque no hay más información. Vamos a sacar al paciente de paro 10.000 veces, pero en ningún momento lo vamos a mantener en un retorno a la circulación espontánea porque no se ha corregido la causa del paro, ¿no? Y acuérdense, una parte de las HCT, pues la tóxico, ¿no? Tóxicos o intoxicación, causa de paro cardíaco. Entonces, siempre es importante obtener toda la información que se obtenga. Ahora, el lavado gástrico. Recordemos que el lavado gástrico va a ser precisamente para la intoxicación en agudo, ¿no? Pues incluso menos de 6 a 8 horas, pues lo decía la literatura. No obstante, recordemos que la indicación, pues, es dentro de la hora dorada, cuando se tuviera que hacer nuestro lavado gástrico. No obstante, se menciona entre 6 a 8 horas, precisamente por la biodisponibilidad que pueda tener este medicamento, ¿no? El carbón activado, pues, es con lo que lo podemos hacer, con dosis de 0,5 a 1 gramo por kilogramo, hasta una dosis máxima de 50 miligramos y una dosis mínima perdón, de 50 gramos y una dosis mínima de 25. Pues bueno, en casos graves podemos estar repitiendo cada 2 horas hasta un máximo de 5 veces y esto lo podemos asociar a un antiemético precisamente para evitar la regurgitación y lo que queremos es la absorción, es decir, acuérdense que el carbón activado no absorbe, absorbe con D, ¿sí? AD absorbe porque se adhiere precisamente a esas partículas de medicamento que puedan estar libres por ahí antes de que puedan ser absorbidas y el carbón activado al ser una sustancia inerte, pues tal cual como entró, pues va a salir, pero ya adherida a ese fármaco, ¿no? En algunas ocasiones podemos usarlo catártico, es decir, diluir el carbón activado en catártico, polietilenglicol o manitol, por ejemplo, ¿no? Para poder favorecer entonces también la excreción del mismo carbón activado. Ahora, hay que saber que el lavado gástrico tiene su indicación, es decir, tiene su posición para hacer un lavado gástrico. Hace unos días en el hospital me topé a un residente haciendo un lavado gástrico con un paciente en posición de cúbito, incluso con semifowler. Digo, pues es un lavado gástrico completamente erróneo, ¿no? Acuérdense, el lavado gástrico tiene que ser con el paciente incluso casi en posición de Trendelenburg, ¿sí? Con las piernas más elevadas, para aplicar y en decúbito lateral izquierdo y entonces aplicar lo que es el carbón activado. Bien, entonces en el tratamiento de la intoxicación crónica, pues bueno, hay que primero restablecer el equilibrio ácido-base. Acuérdense, como iba a haber alteraciones de los electrolitos, entonces al haber alteraciones del potasio puede haber alteraciones del equilibrio ácido-base y tenemos que restablecer esto. En estos casos, pues va a estar completamente contraindicado el uso de carbón activado, dado que, pues bueno, ya no tiene ninguna indicación al ser una intoxicación completamente crónica, ¿no? Entonces, importante siempre hacer reanimación electrolítica, ¿no? Mantener los niveles de potasio mayores a 4 miliquivalentes por litro y no sobrepasar, acuérdense, la reposición de más de 20 milicavalentes por hora. Esto es regla de oro, ¿no? Siempre en vena central de preferencia, si se va a hacer en vena periférica, no más de 20 milicavalentes por hora. Y fundamental, esto siempre previo a la administración del FAB. ¿Qué es el FAB? El faboterápico o la terapia antidotal específica, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Ay, perdón, porque andan con las campañas políticas, no se escucha el ruido ya de las campañas políticas, traen ahí un fiestón. Bien, entonces, pues bueno, siempre hacer la reposición electrolítica, ¿no? Por lo tanto, un paciente que llega, pues como en todos los casos en servicios de urgencias, yo siempre les digo a los internos y a los residentes, paciente que está en urgencias mínimo, mínimo, mínimo de estudios de laboratorio, VH química, electrolitos. Esos tres son de cajón en todos los pacientes que se encuentran en sala de urgencias. Dependiendo del caso, solicitarás otros, pero de cajón estos principales, ¿sale? Entonces, al tener alteraciones del potasio, hacemos reposición. Ahora, el magnesio también, este electrolito se puede ver alterado. Los pacientes con hipomagnesemia pueden desarrollar incluso toxicidades con niveles más bajos y esto puede funcionar incluso como un antagonista. Entonces, siempre administrar el sulfato de magnesio si es que llega a ser necesario. Ahora, el calcio no se recomienda hacer una reposición. ¿Por qué? Porque recordemos que en este momento los niveles de calcio intracelular se mantienen completamente elevados. Al nosotros reactivar otra vez esa bomba sodio-potasio TPA y al hacer el
cambio de todo lo que se tiene que hacer, va a salir nuevamente ese calcio hacia el espacio extracelular y entonces si nosotros hacemos una reposición de calcio, al rato vamos a tener una hipercalcemia que no tenía que nada, no teníamos ni por qué haberla provocado, ¿no? Entonces la reposición de calcio no se recomienda, siempre primero hay que hacer la terapia, ¿no? Entonces lo comentábamos, hay una terapia antidotal específica, lo que es el tratamiento confavoterápico, ¿no? En este caso es la digoxina o el FAB antidigoxina, que es, pues bueno, un fármaco que no, realmente no lo he visto disponible en alguna situación, para ser honesto, pero pues bueno, siempre es importante conocerlo y si es necesario solicitarlo siempre ante alguna autoridad médica, ¿no? Recordemos que el hecho de que no lo tengas no te exime de que lo debas indicar como médico, es decir, tú debes de indicarlo, si no lo tienes, tú ya te respaldas ante cualquier situación legal en que, bueno, yo lo indiqué, el hospital no lo tiene, pues bueno, ya no es mi problema, yo lo indiqué, ¿estamos de acuerdo? Entonces siempre conocerlo. Sí hay en México la terapia para, o el fagoterápico para digoxina, sí la existe, pero pues bueno, quizás sea un poquito indagar más en qué hospitales o cómo sería la disponibilidad, ¿no? Al final les voy a dejar una página, unas recomendaciones donde todos estos medicamentos los pueden conseguir y pues bueno, para venta incluso al público o para conseguirlos para situaciones de urgencias. Más adelante les voy a dejar los datos. Entonces, pues este es el flavoterápico. Fíjense, esto es importante mencionarlo, cada vial se une a 0.5 miligramos de digoxina. Esto es importante comentarlo, ahorita van a ver por qué, ¿vale? Y entonces el flavoterápico, pues bueno, va a tener un inicio de acción de 20 a 30 minutos, el pico máximo a los 90 minutos y una vida de eliminación aproximada a las 16 horas, que en teoría ya se iría con todo lo que es la digoxina, pues ya, pues sí, disuelta y hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el tratamiento? Pues bueno, siempre vamos a tener tres sencillos pasos que pues, nos van a ayudar a llegar al diagnóstico bueno, perdón, a la pauta terapéutica o a la dosis que tendríamos que aplicar de manera adecuada. Entonces, primero hay que calcular la cantidad corporal total de digoxina que tiene nuestro paciente, que lo vamos a abreviar como CCTD. ¿Sale? Cantidad corporal total de digoxina que tiene nuestro paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acuérdense, hace un momento lo habíamos comentado. Podemos pedir niveles de digoxina en sangre, lo podemos pedir en algunos laboratorios, quizás se tenga. En algunos laboratorios a veces no se tiene, pero se tiene a la mano ciertos laboratorios privados que tienen la capacidad de hacer este tipo de estudios. Ahora, acuérdense, los niveles los tuviéramos que tomar aproximadamente a las 6 horas de que el paciente. Tenemos tiempo suficiente para gestionar esa muestra para que se pueda tomar adecuadamente, ¿no? Para que se pueda procesar en algún laboratorio particular si es que lo tenemos disponible. Si no tenemos, ahorita vamos a ver cómo lo podemos calcular, porque también tenemos otra forma, porque pues bueno, no en todos lados, quizá yo estoy en San Juan de las Garnachas haciendo mi servicio social y pues no tengo, tengo todos los medicamentos a Dios y por haber, pero no tengo estudios de laboratorio, pues entonces hay que saber cómo actuar en estas situaciones también, ¿no? Bien, entonces número dos es calcular la dosis del flavoterápico con base, ya a lo anterior que dijimos, a la cantidad corporal total que tiene de digoxina nuestro paciente y por último la administración del fármaco. Vamos a detallar cada uno de estos pasos aquí adelante. Entonces, primero, pues bueno, calcular la cantidad corporal total que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo comentábamos, cuando tenemos disponible la medición de digoxina en sangre, pues puede ser sencillo, ¿no? No es comercial, pero sé, por ejemplo, que en los Chopo, por ahí a Colima hay uno, creo que se llama Chopo, aquí en Nayarit también están los de Salud Digna, están los laboratorios particulares, los hospitales, etcétera. Estos tienen para poder medir ciertos niveles de fármacos en sangre, ¿no? Entonces ahí lo podemos gestionar. Pero cuando no tenemos a la mano esto, entonces es importante también poder calcular. Entonces, si no se puede determinar los niveles de dioxina en sangre, vamos a calcularlo con el número de comprimidos que el paciente pudo haber ingerido digo, sabemos que es algo muy ambiguo y yo que estoy en la sala de urgencias o ya como especialista en urgencias le digo, sé que es algo muy ambiguo porque no sabemos exactamente cuántas tabletas pudo haber tomado nuestro paciente. Con base a un número que hayamos determinado, pues bueno, calcular el número de comprimidos por los miligramos que tiene cada comprimido por la biodisponibilidad que tiene el fármaco entre 100. Y acuérdense que cuando lo comentamos hace un rato, ¿no? Que decíamos que tiene una biodisponibilidad del 80%, pues aquí está el número que íbamos a ocupar para calcular la cantidad corporal total de digoxina de nuestro paciente. Y aquí les tengo un ejemplo, ¿no? Un paciente que tomó 25 comprimidos de tabletas de digoxina de 0.25 miligramos, ¿no? La cantidad corporal total que tiene nuestro paciente es aproximadamente de 5 miligramos, ¿sale? Sustituimos aquí la fórmula, 25 tabletas por 0.25 por 0.8, que es la biodisponibilidad del medicamento, y entonces tenemos 5 miligramos. Entonces, si se conocen los niveles de dioxina en sangre, pues bueno, pues vamos a tratar de calcularlo, que es, pues bueno, la cantidad corporal total de dioxina, esta pues la vamos a obtener con la concentración plasmática de dioxina en nanogramos por mililitro por el volumen de distribución en sangre, que ya lo habíamos visto de este lado, por el kilogramo de peso.
Entonces, ahora sí vamos a calcular la dosis de un flavoterápico, ¿no? O de un caso. Entonces, sabemos que cada vial, como lo habíamos visto anteriormente, o cada flavoterápico de 40 miligramos tiene la capacidad de neutralizar 0,5 miligramos de digoxina, ¿sí? Es decir, un flavoterápico de 40 miligramos, lo repito, tiene la capacidad de neutralizar 0,5 miligramos de digoxina, como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, si yo ya tengo la cantidad de digoxina que tiene mi paciente, con base a haberlo calculado con esta fórmula, entonces ahora sí yo puedo determinar, ¿sí? Tiene X cantidad de miligramos, entonces ahora sí voy a hacer una regla de tres, que quizá en enfermería estemos un poquito más familiarizados con esto, pero yo recuerdo que desde el kinder en Rosa Navarro, allá en Compostela, la maestra Lupita me enseñaba la regla de tres, que en aquel entonces a mí me la enseñaron como la regla de la tortilla, no sé por qué me la enseñaban así, me decían que porque como daba vuelta así, pues que era como la regla de la tortilla, que porque volteaban la tortilla, no sé, las señoras de campo así hablaban hace muchos años. Entonces, pues bueno, ya que tenemos la cantidad de medicamento que toma nuestro paciente, pues ya hacemos nada más una conversión, una regla de tres, multiplicamos esto por el flavoterápico, por los 40 miligramos, lo dividimos entre los 0,5 miligramos que tiene la capacidad de neutralizar el flavoterápico y nos va a dar la cantidad de flavoterápicos o miligramos de flavoterápico que tuviéramos que administrar. Para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Tenemos a un paciente que tomó 1,5 miligramos, ¿sí? Es decir, la cantidad corporal total de digoxina que tiene mi paciente es de 1,5 miligramos. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos miligramos de flavoterápico requiere mi paciente? Pues fácil, voy a multiplicar primero 1,5 por 40, ¿sí? Esto lo divido entre el 0,5 y me va a dar la cantidad total. Entonces, ser 1,5 por 40, si tienen su calculadora por ahí, úsenla. 1,5 por 40, lo dividimos entre 0,5 y su resultado seguramente tiene que ser 120 miligramos de flavoterápico, es decir, 3 frascos de flavoterápico es lo que ocuparía mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que les pudo haber obtenido. Ahora, para que quede todavía más claro, digo, esto es uno muy sencillo, porque si sabemos que un flavoterápico de 40 miligramos puede neutralizar 0,5 y pues 0,5 es, pues bueno, más bien 1,5 es 3 veces 0,5, pues 3 por 4, 12, ¿no? 120. Entonces, estaba muy sencilla. Pero entonces vamos a ver, les dejo este ejercicio un ratito ahí en la pantalla, para ver si me pueden ayudar a hacerlo por ahí con su calculadora a la mano. Si tienen respuesta, los leo aquí en los comentarios. Tenemos una cantidad total de digoxina, una cantidad corporal total de digoxina de 5,3 miligramos. Es lo que ocupamos neutralizar, 5,3 miligramos. ¿Cuántos miligramos de flavoterápico voy a necesitar? Les doy ahí un minutito a ver si alguien se anima a contestar. 424 miligramos, nos dice Julio Díaz. ¿Alguien más que quiera comentar? 424 miligramos, nos dice Gavis. Muy bien. Pues sí, efectivamente, ¿no? Multiplicamos 5,3 por 40, lo dividimos entre 0,5 y nos sale 424 miligramos de flavoterápico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos flavoterápicos o cuántos frascos tuvieran que ser aquí? Bueno, tendrían que ser en teoría 10,5. ¿Estamos de acuerdo? 10 frascos y medio de flavoterápico. ¿Por qué? Porque cada flavoterápico tiene 40 miligramos, ¿sí? Entonces, al contrario, ocuparemos 10 frascos y medio de flavoterápico, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias por su participación, Gavis, a ti y a todos los que participaron, Natalie Rivera, Urania Espinosa, muy bien, gracias y saludos a todos, cada uno que están aquí al pendiente. Muy bien, entonces continuamos. Ahora tres, el tercer paso, doctor, ¿cómo voy a infundir esa cantidad exorbitante de fármacos a un paciente que ya tiene una intoxicación por fármacos, ¿no? Entonces, pues bueno, tres, infundir el 50% de la dosis calculada de manera inicial. ¿Sale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Primero el 50% de la dosis, es decir, en el ejemplo que pusimos anteriormente, pues quizá a nuestro paciente le teníamos que pasar de manera inicial 212 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, 5 frascos y tantos, ¿no? Más o menos. Ahora, el resto se debe administrar dentro de las primeras 1 a 2 horas o en una infusión de 1 a 2 horas en caso de no haber una respuesta a la dosis inicial. Ahora, ojo, no es necesario neutralizar al 100% el fármaco, eso es importante, ¿sale? Es decir, hay que remitir los síntomas y el cuerpo se encargará del resto. Ojo, en pacientes que quizá puedan estar previamente sanos, ¿no? Pero en aquellos pacientes que a lo mejor ya tengan intoxicación o que digo, que tengan algunas alteraciones, pues quizás sea tenga que ser diferente la meta terapéutica, ¿no? Ojo, no sobrepasar los 800 miligramos del flavoterápico, ¿sale? Si
entonces esta va a ser nuestra dosis tope. Pero al final de cuentas, acuérdense, vamos a calcular el 50% y en teoría con este 50% tuviéramos que disminuir los síntomas. El resto va a estar para una infusión de 1 a 2 horas hasta remitir la sintomatología. Esto, por supuesto, si no se remitió la dosis inicial. Ahora, por ahí ya hubo alguien más inteligente que dijo, ah, no, qué flojera estar calculando las dosis de flavoterápico que tengo que administrar a mis pacientes. Oye, muchas matemáticas, por eso yo me dediqué al área de la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué tendríamos que hacer con estos pacientes o con estas personas? Pues bueno, por ahí ya nos dice, ¿la primera dosis en cuánto tiempo se administra? Buena pregunta, Marilupis. La primera dosis se administra más o menos en un tiempo de 30 a 60 minutos aproximadamente. Ahorita vamos a ver algunas indicaciones diferentes, ¿va? Ahorita vamos a entrar a unas indicaciones diferentes. Eso es eso es lo que acabamos de ver es el deber ser, es decir, es lo que se tuviera que hacer la medicina pura, el hacer cálculos, el hacer restas, sumas, multiplicaciones, divisiones para poder calcular una dosis específica. Esto que tenemos ya aquí nuevo, aquí a su derecha, pues ya son, cosas más resumidas, cosas más técnicas. Por ahí alguien nos dijo, bueno, si hay una intoxicación aguda, tú métele de rápido 80 miligramos a tu paciente, si es una intoxicación crónica 40 y con eso revaloras, a ver si ocupa más dosis o si no ocupa más dosis, ¿no? Bueno, pues bueno, ya es otra, por ahí otros médicos que tienen esta opinión, no voy a favor o en contra de ninguna de las dos, pero bueno, yo creo que si me preguntan a mí, yo creo que lo más ideal pues es determinar la cantidad o la dosis específica como lo vimos en los ejercicios anteriores. Si lo queremos ver ya más resumido, pues en la intoxicación aguda 80 miligramos, en la crónica 40 miligramos. Ahora, situaciones especiales, donde aquí entonces ya cambia la dosis del fármaco y el bolo o el tiempo de administración, de acuerdo a la pregunta que nos hacían hace un momento, ¿no? Entonces, cuando hay una situación especial, cuando es, por ejemplo, intoxicación por plantas, como el caso de la digitalis purpúrea, entonces en estos casos la dosis va a ser de 200 miligramos, dado que se considera que, pues bueno, al ser la planta la principal sustancia, entonces, pues va a ser más fuerte la intoxicación. A ver, leo aquí una pregunta, Doc, tengo estas dudas. Digo, Fab, ajá, se diluye en alguna solución especial para no precipitarse, o solo se administra así tal cual el vial tras otro vial. No, fíjate que cuando tenemos esta situación, bueno, como todos los favoterápicos vienen ya con su diluyente para administrarlo, ¿no? Cuando ya vamos a administrar cierta cantidad más alta, entonces podemos diluir ya el favoterápico en la cantidad de mililitros que vamos a administrar. Si no mal recuerdo, se diluye como en 20 mililitros aproximadamente, algunos, otros ya viene como tal el favoterápico y podemos hacer una dilución para que no quede concentrado esto, es decir, lo podemos hacer una dilución en 50 mililitros o en 250 de cloruro de sodio y no haber ningún problema para poder hacer la administración adecuada. Ojo, cantidades de líquidos, pues hay que dependen de nuestro paciente, ¿no? Si me preguntan a mí, pues bueno, si el paciente no requiere tanto líquido, vamos a tener cuidados con esto. Pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal, podemos hacer la dilución de los 10 fármacos, por ejemplo, no sé, por decir una situación, a lo mejor en 50 mililitros nada más, y al final de cuentas lo que tenemos que cuidar es la velocidad de infusión del mismo. ¿Sale? Bien, entonces plantas, 200 miligramos, ¿por qué? Porque lo comentábamos, gracias de nada, vamos, aquí estamos a la orden. ¿Por qué? Porque comentábamos, porque las plantas al hacer el componente activo, pues, de donde se obtiene la digoxina, pues entonces dicen que la intoxicación va a ser más severa. Entonces aquí dicen 200 miligramos sin que le calcules dosis, ¿no? En cuanto a volumen, por vía periférica, sin problema. Sí, por vía periférica sin problema, Marilis, sin problema. Ajá. Riesgo vital, es decir, si ya el paciente tiene alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, entonces en este caso, ojo, alteraciones electrocardiográficas que vayan a poner en peligro la vida, por ejemplo, bloqueos, por ejemplo, bradicardias, por ejemplo, taquis, etcétera, pues bueno, fibrilaciones, pues bueno, en estos casos, bueno, fibrilación ya cambia, pero si tenemos alguna alteración con riesgo vital, pues bueno, 160 miligramos y repetir si no hay respuesta. Sin niveles de digoxina, no tenemos cómo calcular niveles de digoxina, ya lo habíamos hace un rato, agudo 80, crónica 40, pero bueno, por aquí ya hay otra indicación que nos dice 160 miligramos y de igual forma repetir si no tenemos respuesta. Y en parada cardíaca, fíjense, 400 miligramos de lo que es el FAB en un bolo completamente, ¿sale? Es decir, directo ya para poder hacer la reanimación. Ojo, esto es cuando estamos identificando, por supuesto, que la causa de paro pues es la intoxicación por la digoxina. Y esto, fíjense, aquí es importante comentarles precisamente esto. Cuando identificamos que la causa del paro es la intoxicación por digoxina, entonces 400 miligramos en bolo. Esto para que me tengan un contexto. Acuérdense que les comentaba y durante todas las sesiones he comentado, en urgencias siempre tendemos a convertirnos en unos espías, ¿no? Entonces, hace unos días en urgencias me llegó un paciente
referido a otro hospital con un diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Al llegar el paciente, yo reviso los estudios bioquímicos, el paciente no cumplía con criterios para cetoacidosis diabética, pero traía todos sus venenos, bueno, sus medicamentos para cetoacidosis diabética, ¿no? Resulta que en algún momento el paciente en el hospital donde estaba siendo atendido de manera particular intenta despertar, se pone al parecer un poquito medio con el estado mental alterado. Y pues bueno, le ponen dexmedetomidina, ¿no? Es decir, lo sedan para que se quede más tranquilo y le siguen dando su tratamiento para, para cetoacidosis. Entonces llega el paciente al hospital acá con nosotros, lo recibo y digo, pues es que no lo puedo revalorar, porque ¿qué le pasó? ¿Qué tiene mi paciente? Digo, al final de cuentas, sé que no tiene cetoacidosis diabética, pero no sé qué sí tiene, ¿no? Entonces, pues inmediatamente le quité sus tratamientos para cetoacidosis, le quité, por supuesto, la dexmedetomidina porque quería ver cómo estaba el estado mental del paciente. Al final resulta que el paciente había estado tomando con una persona, fue al Oxxo, lo asaltaron, lo dejaron inconsciente ahí, llegó a urgencia, le detectaron glucosa alta y pues bueno, le dieron tratamiento con él. Entonces, ojo, siempre hay que convertirnos en espías, siempre bien chismosos, bien micoteros, ¿va? Que no se nos pasen esos detalles. Bien, seguimos. Entonces, tratamiento con fagoterápico, las indicaciones que aquí ya nos recomienda la FDA, dice que si es una ingestión crónica o con digoxina, entonces tendríamos que administrar, bueno, si más de 6 nanogramos por mililitro en adultos y más de 4 nanogramos por mililitros en niños. Esto sí es ingestión crónica, ¿sí? Dice la FDA que en estos casos tú tienes que dar tratamiento con el FAB. Ahora, otra indicación por parte de la FDA es que haya una ingestión aguda de una dosis fatal de digoxina que, pues bueno, esta puede ser de más de 10 miligramos en el caso de un adulto sano, o más de 4 miligramos o 0,1 miligramos por kilogramo en un niño sano, o una digoxinemia, es decir, ya la cantidad de digoxina en sangre mayor a 10 nanogramos por mililitro. Sí, obviamente esto, por supuesto, posterior a las 10 horas perdón, a las 6 horas de que se tomó el fármaco. Ahora, la sobredosis de digoxina da lugar a casos que ponen en peligro la vida, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, pues bueno, es parte de lo que estamos tratando de abordar aquí. Bien, eso fue digoxina o intoxicación por digitálicos. Vamos a entrar a lo que es los calcio antagonistas. Al haber tenido ya muchas bases en las intoxicaciones por calcio por digitálicos, hablar de calcio antagonistas y beta bloqueadores al final va a ser un poquito más sencillo, ¿sale? Entonces, los calcio antagonistas, aquí recordemos que, pues bueno, para hablar del mecanismo de acción, es importante recordar que existen los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos actúan principalmente sobre los canales de sodio, de calcio, perdón, de tipo L, que los bloquean en el músculo liso de los vasos sanguíneos y de esta manera van a producir vasodilatación arterial y taquicardia como reflejo, ¿no? Y los no dihidropiridínicos, estos actúan directamente en las células cardíacas, por lo tanto, al actuar ahí, pues van a aumentar, perdón, van a disminuir lo que es el inotropismo cardíaco, pueden llegar a producir una bradicardia, incluso una vasodilatación periférica. Ahora, producen disminución de la presión arterial por vasodilatación. Entonces, ojo aquí con estos pacientes, porque en teoría van a ser pacientes que van a llegar con presiones arteriales sumamente bajas y puede ser un estado de choque probablemente por intoxicación por fármacos, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar para que tengamos en mente por qué es que nos causan estas alteraciones. Decíamos que entonces los calcio antagonistas pues actúan bloqueando los canales de calcio y de esta forma el calcio no entra, ¿no? Entonces, fíjense, de igual forma nos va a actuar sobre el ciclo o la fase 2 del ciclo cardíaco, donde la meseta de los canales de calcio inactivan la permeabilidad del potasio. Entonces, para hablar de la farmacología de igual forma, pues bueno, vamos a hablarlos de acuerdo a los no dihidropiridínicos. Estos van a tener una vida media, pues bueno, el amlodipino principalmente de 30 a 50 horas aproximadamente. La dosis tóxica va a ser más de 2,2 miligramos por kilogramo o ya una dosis total de 10 gramos. El nifedipino tiene una vida media, perdón, de 2 a 5 horas con una dosis tóxica, pues de 1 gramo. Y el nimodipino de 1 a 2 horas de vida media con una dosis tóxica más de 1 gramo. Los dihidropiridénicos, principalmente verapamilio y listiazem. El verapamilio, pues bueno, 2 a 8 horas de tiempo de vida media, la dosis tóxica de 500 miligramos, y el diltiazem de 4 a 6 horas aproximadamente de vida media, con una dosis tóxica de 420 a 480 gramos. Ahora, estos tienen un principal metabolismo por vía hepática y, pues bueno, es aquí donde se lleva completamente su metabolismo. Las causas de intoxicación por estos fármacos, pues bueno, al igual que en el caso de la digoxina, pues errores en la administración o en la indicación de los fármacos son los que más se han estudiado en estos casos, o porque tienen alteraciones con algún otro fármaco que prolonga la vida media del mismo, ¿no? En el caso de los niños, pues bueno, ingestas accidentales, al hacerles atractivos los medicamentos, pues los ingieren, ¿no? Y pues por último, los casos de trastornos depresivos por intentos de autólisis, pues son las causas más estudiadas de las intoxicaciones.
El cuadro clínico, de igual forma, pueden presentarse síntomas muy inespecíficos, náuseas, vómitos, diarreas, etcétera. Algunos van a presentar, o lo más importante es que van a presentar letargia. Esto debido a los datos de bajo gasto. Acuérdense, ¿por qué? Porque los calcioantagonistas nos van a bajar la presión arterial, ¿no? Al no haber una hipoperfusión cerebral adecuada, pues el paciente puede caer en un estado de letargia, ¿no? Entonces, convulsiones también pueden presentar los pacientes, pueden presentar hipocalemia o hiperglucemia, también pueden presentar edema agudo de pulmón y pues por último también van a empezar a presentar oliguria. Esto pues porque el cuerpo secuestra todo el líquido para tratar de compensar la presión arterial y pues va a disminuir la secreción de orina, ¿no? Los bradiarritmias pues van a ser las principales características electrocardiográficas, no obstante, al igual que en el caso anterior, ningún electrocardiograma va a ser específico de intoxicación por calcio antagonistas, ¿no? Aunque podemos ver bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, podemos ver depresión miocárdica como tal, con datos de choque cardiogénico, podemos ver datos como tal de vasodilatación, porque es el principal efecto que van a tener los calciantagonistas, una tablesmográfica tipo 5 o 6 que van a presentar esto, ¿no? Y por último, pues bueno, estos pacientes, si no se da un tratamiento adecuado, pues pueden llegar a un desenlace completamente fatal. El tratamiento para estos casos, pues bueno, siempre, como lo habíamos comentado y lo he estado comentando durante toda la sesión, los urgenciólogos y los que trabajamos en las salas de urgencia somos especialistas en tres cosas, A, B, C, punto, somos especialistas en eso, ¿sale? Lo demás lo conocemos, lo sabemos, lo dominamos, pero nosotros tenemos que dominar sí o sí al 100% el ABC y siempre ser mitoteros, ser bien chismosos, acuérdense, como ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cuántos medicamentos tomó? ¿Con qué se los tomó? Es decir, vimos una caja vacía, pero estaban vacíos los blisters, el frasco estaba lleno, estaba nuevo, no lo sabemos, ¿no? Todo eso es importante y los que están en el área hospitalaria es donde más nos pueden apoyar en esta área, ¿no? Entonces, como en todos los casos, pues el lavado gástrico como regla de oro dentro de la primera hora, pues con carbón activado, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, la dosis máxima 50 miligramos, una mínima de 25 gramos y pues bueno, calcularla siempre a 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. También de igual forma lo podemos asociar catártico, politinilglicol o incluso podemos diluirlo como tal el carbón activado en manitol para que pues se produzca, perdón, el efecto catártico y de esta forma favorecer la eliminación del carbón activado ya con adherido el fármaco. Y pues también lo podemos usar en antemético precisamente para evitar la emesis y entonces favorecer la evacuación gástrica. Bien, el tratamiento de manera inicial, pues como ya lo sabemos o lo habíamos visto hace un momento, pues el tratamiento va a ser, o lo primero que tenemos que actuar, pues es nuestro ABC, ¿no? Restablecer la presión arterial, si es necesario administrar líquidos, el carbón activado, etcétera, lo que tenemos que hacer dentro de nuestro ABC, ¿no? Entonces, lo primero que tuviéramos que hacer, pues es aumentar la presión arterial. Esto va a ser principalmente con algunos vasopresores. De primera elección podríamos utilizar norepinefrina, ya sabemos las dosis típicas o las dosis de elección de 0.05 a 0.5 miligramos kilogramo minuto. Podemos utilizar también epinefrina en infusión, que este ya sería un tratamiento de segunda línea, pero calculado a dosis de 0.02 a 1 microgramo kilogramo minuto. Y por último, también pudiéramos utilizar dopamina, esto para aumentar la contractilidad cardíaca, dependiendo del caso al que nos estemos enfrentando. Entonces, este lo vamos a utilizar en el caso de la presión arterial sistólica, perdón, menos 80 milímetros de mercurio. Y pues bueno, lo vamos a calcular 3 a 10 microgramos kilogramo minuto y que también o que en teoría tuviera que ser asociado a norepinefrina, es decir, nunca como tal como monoterapia. El objetivo, como en todos los casos, mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, que en teoría dicen que con eso se mantiene una adecuada perfusión renal, pero bueno, es un poco ambiguo, aunque bueno, casarnos con esto por ahorita, mayor a 65 milímetros es lo que tuviéramos que hacer. Ahora, también tenemos, en estos casos, en el caso de la terapia antidotal específica, en el caso de los calcioantagonistas, tenemos antídotos y tenemos antagonistas. Es importante que sepamos cuál es la diferencia entre un antídoto y un calcio antagonista, ¿verdad? Entonces, el antídoto actúa directamente sobre el tóxico, es decir, actúa sobre el tóxico, de esta manera ya no hay forma, obviamente, de que llegue hacia algún receptor. El antagonista actúa sobre el receptor, de esta manera impide que llegue como tal el tóxico a adherirse hacia ese receptor. Como lo vemos aquí en esta imagen de la izquierda, pues bueno, René y Guita sería como el antídoto, el balón sería el tóxico y el órgano blanco pues es la portería, ¿no? Entonces René y Guita está actuando directamente sobre el tóxico, ¿sí? Es decir, él está protegiendo la portería, pero su actuación es directamente sobre el tóxico. Y en este caso muy viral de acá, de la derecha, pues bueno, tenemos a Edgar, que en este caso se comportaría como el tóxico, su amigo, que se comportaría como el antagonista, y el órgano blanco, que es el otro lugar al que quiere llegar. Fíjense que él no actúa directamente sobre lo que es el veneno,
¿sí? Él no actúa, perdón, sobre lo que es el tóxico. En ningún momento él toca el tóxico. Él actúa en el receptor para que entonces el veneno ya no pueda llegar hacia este lugar y entonces producir datos de toxicidad, ¿sale? Entonces, con esto que ya hemos comentado, pues hay que hablar cuáles van a ser los tratamientos que se van a comportar como antídotos y cuáles otros se van a comportar como antagonistas. El caso, por ejemplo, de lo que es el gluconato de calcio, este se va a comportar principalmente como antagonista, es decir, va a permitir la entrada de calcio a la célula, produciendo de esta forma la contracción, es decir, pues vamos a tratar de aumentar el calcio que tuvimos que estar disminuyendo, ¿no? Bueno, la dosis de 10 a 20 miligramos en infusión de 5 a 10 minutos, siempre que estemos aplicando cualquier tipo de electrolito concentrado, que es otra plática que por allá tenemos pendiente. Siempre que estamos activando o administrando cualquier tipo de electrolito concentrado, pues tenemos que hacer una monitorización de los mismos, por lo menos cada 2 a 4 horas, dependiendo de nuestro paciente, ¿sale? Ahora, fíjense, el primero que vamos a actuar o vamos a hablar de lo que es como tal, como antídoto, en este caso es la hiperinsulinemia euglucémica. Quizá ya estemos familiarizados con este tipo de terapias, pero para otras situaciones, como los casos de hipercalemias, etcétera, ¿no? Que a veces le llaman como solución polarizantes. Entonces, es una hiperinsulinemia glucémica. Esta actúa como antídoto, lo que va a hacer es permitir la entrada de glucosa y calcio a la célula y de esta forma, pues bueno, disminuirlo o activar otra vez estas células, que es lo que queremos hacer. El bolo inicial va a ser de una unidad por kilogramo y vamos a mantener, por lo tanto, una infusión de 0.5 a una unidad por kilogramo por hora y esto lo vamos a hacer en una glucosa al 5%. Literalmente es diluir insulina rápida en una solución de glucosa al 5% y vamos a calcular, como en los casos de cetoacidosis diabética, por ejemplo, la cantidad de insulina que le vamos a estar pasando a nuestro paciente dependiendo de la dosis que queramos. Es decir, la forma más sencilla de hacerlo es diluir 100 unidades de insulina en 100 de glucosa al 5% y ya sabemos que cada mililitro pues contiene una unidad de glucosa, ¿no? Entonces, si yo le quiero pasar a mi paciente, por ejemplo, aquí me dice que va a ser por kilogramo de peso. O sea, mi paciente, por ejemplo, pesa 80 kilos y yo lo quiero llevar a una dosis de una unidad por kilogramo, entonces sé que le tengo que pasar 8 mililitros por hora, ¿sí? Es decir, pues la cantidad, es decir, una unidad por kilogramo, pues 80 kilogramos, le tengo que usar esta dosis, ¿no? Por hora. Y pues bueno, con glucosa al 5%. Ojo, siempre que si estamos actuando entonces con estas terapias, vamos a tener que mantener glucosas por arriba de 100 miligramos por mililitro, por decilitro, perdón, y siempre estar monitorizando nuestra glucosa de igual forma cada 2 a 4 horas para prevenir las hipoglucemias. El glucagón, este también es otro medicamento que nos va a actuar completamente como antídoto y que no es exclusivamente para calcio antagonista, lo vamos a ver más adelante. Este estimula la adenilciclasa de las células miocárdicas a través de la proteína G y el bolo inicial, en este caso la dosis, es de 1 a 10 miligramos en bolo y una infusión de 2 a 10 miligramos por hora. Entonces, el inicio de efecto es a los pocos minutos de que se administra el fármaco y actúa directamente como antídoto. Entonces, pues es importante tenerlo por ahí a la mano. A veces no los tenemos en los otros hospitales, pero bueno, sí tenemos insulina y tenemos soluciones glucosadas al 5% para poder hacer una terapia hiperinsulinemia y glucémica. Por último, la terapia con emulsiones lipídicas o lo que es el intralípido al 20%. Estos son algunos estudios que han estado saliendo recientemente. Por ahí salió un estudio del American College of Medical Toxicology, donde ellos sugieren, por ejemplo, un bolo inicial de 1.5 mililitros por kilogramo y una infusión de 0.25, perdón, mililitros por kilogramo minuto en los próximos 60 minutos. La asociación de anestésicos, pues bueno, por aquí nos dicen que de 12 mililitros por kilogramo y la FDA pues nos dice que adultos una dosis máxima de 12 miligramos por kilogramo y en pediátricos 15 mililitros por kilogramo. Ojo, el intralipid no es una terapia antidotal, ¿sí? El intralipid, incluso este medicamento es utilizado para pacientes que tienen disminución precisamente de los lípidos por X o Y razón, como pacientes con procesos oncológicos, etcétera, ¿sí? Es para lo que se utiliza. Sin embargo, se ha visto en los últimos años que tiene un tratamiento y que puede actuar como antagonista en los tratamientos para intoxicaciones por calcio antagonistas. Actualmente se encuentra todavía en estudios, actualmente la recomendación que hay es B2, es decir, es únicamente recomendación por expertos, pero no hay como tal una evidencia como tal científica que ya como tal nos respalde y nos diga el intralipid para calcio antagonistas con intoxicación, ¿sale? Bien, ya casi vamos a terminar. Vamos entonces a hablar de los beta bloqueadores. Si hay dudas, de igual forma las pueden ir dejando aquí en el chat. Con todo gusto las leo. Bien. Entonces, beta bloqueadores, pues yo creo que también es de los fármacos que más se consumen aquí cotidianamente en México y muchos países. Su principal representante, el metoprolol, ¿no? Y pues bueno, este también es importante entonces que lo comentemos. Entonces, los beta bloqueadores, pues bueno,
tienen un tiempo de vida medio, siempre hay que hablar siempre de la farmacología de estos, pero pues, abundando o generalizando como tal en beta bloqueadores, que por supuesto cada uno va a tener propiedades muy específicas, un poquito generalizando, van a tener un tiempo de inicio de acción entre 20 a 30 minutos, una biodisponibilidad del 30 a 90% y un tiempo de eliminación de 2 a 24 horas. Pues, es un campo bastante amplio, pero hay que recordar que existen distintos fármacos y cada uno de ellos va a tener situaciones especiales. En el caso de la betalol, propanolol y metoprolol, estos van a tener un metabolismo completamente hepático los que se van en el caso de lo que es perdón, el atenolol, nadolol y practolol, estos van a tener una eliminación completamente renal, aunque también pueden estar con metabolismo hepático. Por lo tanto, es importante que sepamos esto, por supuesto, dónde se metaboliza y dónde se elimina, porque ya sabemos de esta forma que si, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, un paciente con hepatitis, un paciente con enfermedad renal crónica, pues estos pacientes van a tener mayor riesgo de presentar toxicidad por ciertos fármacos, ¿no? Tan solo por las condiciones propias que ya tiene el paciente. Entonces, la dosis tóxica en el caso del metoprolol, 7.5 gramos, en el caso del propanolol, 2 gramos, en el caso del atenolol, 1 a 1.2 gramos, y en el caso del sotalol, hasta 3.2 gramos, ya es una dosis tóxica. Las manifestaciones clínicas de esto, pues bueno, tal cual, pues al ser beta bloqueadores, pues evidentemente lo que nos van a producir son bradicardias, que son los principales trastornos, ¿no? Esto puede incluso llegar a producir bloqueos y pues algunas, incluso otras alteraciones electrocardiográficas. Y en los casos masivos, pues incluso ya el paciente puede presentar taquicardias supraventriculares o incluso puede llegar a, perdón, taquicardias ventriculares o incluso puede llegar a presentar también asistolias, ¿no? O incluso parada cardíaca. Pues otras dosis pues pueden presentar nada más bradicardias y pues bueno, quizá a veces sin inestabilidad hemodinámica, como en este caso que estamos viendo aquí, ¿no? 39 de cardíaca, 97,45 con una 63 de media, aquí nos dicen arterial, pero pues en la presión arterial 101,52, 66 de media, ¿no? Satura el 100%, es un paciente sin inestabilidad hemodinámica aparentemente. Bien, entonces, el cuadro clínico de las intoxicaciones, pues por supuesto el letargo, ¿por qué? Pues al no haber una contracción adecuada, al estar la frecuencia cardíaca baja, una hiperperfusión cerebral, entonces pues, el paciente va a presentar letargo, puede presentar delirium, en algunos casos pueden presentar alteraciones respiratorias, edema agudo pulmonar principalmente también, y pues bueno, también pueden llegar a presentar crisis convulsivas, ¿no? Dependiendo del medicamento y dependiendo de la dosis que este pueda consumir. Otras manifestaciones clínicas, pues ya lo habíamos comentado, de agudo de pulmón, también puede haber alteraciones en lo que es el tamaño de los bronquios, con las broncoconstricciones o broncodilataciones, puede haber dolor esofágico, incluso que se pueda sentir como un dolor torácico, y pues bueno, puede haber también alteraciones en la glucosa y alteraciones en el potasio, como lo habíamos comentado anteriormente. El tratamiento hay que casarnos con esto, perdón que se lo repita tanto, somos especialistas en ABC, por lo tanto no se nos pueden pasar las alteraciones en ABC. Mi paciente no satura adecuadamente, tiene una frecuencia cardíaca baja con inestabilidad hemodinámica, tiene alteraciones del sensorio, tenemos que actuar directamente sobre esto primeramente, ¿sale? Y siempre convertirnos en espías, irnos más allá de lo evidente, no casarnos, ay, no sé qué pasa aquí, un segundo, ¿qué pasa? Lo siento, algo, un problemita técnico, listo, creo. Ok. Entonces, somos especialistas en el ABC, no se nos pueden ir por nada del mundo las alteraciones en esto, ni como prehospitalarios, ni como hospitalarios, por supuesto, ¿no? Y en eso entre en el nivel que estemos, ¿sí? Desde enfermería, paramédicos, hasta médicos especialistas, no se nos pueden ir las alteraciones del ABC y siempre convertirnos en chismosos, tomar todas las pistas que sean necesarias para llegar a un diagnóstico adecuado de nuestro paciente. Entonces, lavado gástrico, como en todos los casos, esta es la posición adecuada en la que se tuviera que hacer el lavado gástrico, posición en decúbito lateral izquierdo, con la cabeza inclinada ligeramente hacia abajo, las piernas más elevadas que el resto. Entonces, de esto siempre dentro de la primera hora, con carbón activado a las dosis que ya hemos comentado, también lo podemos hacer a catártico, politinilglicol o manitol, perdón, para poder favorecer la excreción también del carbón activado y con uso de antieméticos también. Ojo, esto dentro de la primera hora de tratamiento, sale la hora dorada para el lavado gástrico. En las casos de hipotensión y bradicardia, pues bueno, primeramente podemos hacer retos de líquidos, 500 a 1000 mililitros para tratar de optimizar la presión arterial. Si esto no responde, no hay que darle más líquidos. El paciente en ningún momento los ha perdido como para estarle reponiendo líquidos, entonces el tratamiento nos pasaríamos a otros medicamentos, ¿no? Atropina para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o en algunos otros casos podremos utilizar el glucloruro de sodio en bolos de 30 a 60 mililitros, ¿no?
o solución con, perdón, gluconato de calcio de 30 a 60 mililitros en bolo, que también es lo que nos puede ayudar para el tratamiento con estos pacientes. Aquí tenemos sí también una terapia pues con un antidotal, sí, un antídoto que tenemos, el caso del glucagón, de igual forma actúa como antídoto, de igual forma pues, es el propio fármaco como actúa, que estimula la adenilciclasa en las células miocárdicas a través de las proteínas G. Y pues bueno, la dosis recomendada es un bolo inicial de 1 a 5 miligramos en bolo y un segundo bolo de 10 minutos en caso de que no haya respuesta al inicial. Hasta una dosis máxima total de 15 miligramos. De igual forma, aquí también podemos utilizar la hiperinsulinemia euglucémica, ¿sí? Que de tal forma va a actuar como un antídoto y esto acuérdense que lo que va a hacer es permitir que la glucosa y el calcio entren a la célula para que entonces se pueda favorecer otra vez la contracción miocárdica, que es lo que queremos, o que se disminuya la prolongación del ciclo cardíaco para que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? El bolo inicial, 1 unidad por kilogramo, en una infusión de 0.5 a 1 unidad por kilogramo por hora, esto con glucosa al 5%. Y pues bueno, mantener la glucosa mayor a 100, siempre hay que estarla monitorizando cada 2 a 4 horas, pues estamos administrando insulina y glucosa, pues es lo menos que podemos hacer. Terapia de emulsión lipídica, de igual forma, está en el tratamiento o en el algoritmo de tratamientos para beta bloqueadores, no obstante, pues las mismas indicaciones, la American College, lo que es la Asociación Americana de Anestésicos, y pues bueno, la FDA también tiene sus indicaciones propias. Sin embargo, pues bueno, recordemos que todo esto sigue como recomendaciones B2, es decir, recomendaciones únicamente por expertos. Actualmente no hay una recomendación como tal que ya nos diga que podemos utilizar intralipid para el tratamiento de las intoxicaciones por beta bloqueadores. Bien, ya para terminar, vamos a ver este caso clínico. Se trata de una femenina de 28 años, no tiene ningún tipo de antecedente personal patológico que sea relevante para el padecimiento actual. Tiene un intento de utilización con medicamentos hace 4 horas y, pues bueno, la exploración física vemos que tiene una frecuencia cardíaca de 60-40, con una frecuencia, perdón, una TA de 60-40, con una frecuencia de 31, una frecuencia respiratoria de 14, satura 84% y pues está con alteraciones del sensorio, ¿no? Está con alteraciones del estado de alertas, nos reportan con estupor. Entonces, fíjense, tenemos alteraciones hemodinámicas completamente, tenemos alteraciones respiratorias. Esto es lo que no se nos puede pasar con médicos especialistas, ¿no? Es decir, al intento de autólisis a 4 horas con medicamentos, ok, sí, pero pues a ver, espérame, primero déjale estabilizo y al rato me platicas exactamente qué pasó, ¿no? Tiene 60-40, está con 31 de frecuencia cardíaca, saturación de 84%. Son pacientes con alteraciones hemodinámicas o saturación de oxígeno, ¿no? Obtenemos un poquito más de información y nos dice la familiar, ¿no? La mamá es que, doctor, yo tenía en mi casa estos medicamentos y ahorita que llego ya están completamente vacíos, ¿no? Pues vemos que ya aquí hay 3 blisters que, pues, aunque los volteé, seguramente ya están todos rotos, ya no vamos a ver qué medicamento es. Vemos que está la caja de la digoxina, pues aquí no la representan y un frasco de paracetamol, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí lagunas que no vamos a poder determinar a menos de que realmente sepamos qué medicamento es este y sepamos si estaba lleno, cuántas se pudo haber tomado, ¿no? Ahora la digoxina, pues acuérdense también, cuántos, aquí nos dice que tiene eh, 10 tabletas, contenido, ok, si tiene 100 tabletas, ok, aquí trae 10 blisters con 10 tabletas cada uno, pues trae 100 tabletas, ¿no? Entonces, ¿cuántas se pudo haber tomado de esas tabletas? ¿Realmente se tomó las 100? ¿Se tomó 5? Hay personas que no se pueden tomar de una porque se están atragantando, ¿no? Entonces, ¿cuántas tabletas se tomó? Y paracetamol, pues como dato extra, ¿no? Pues bueno, paracetamol no tiene alteraciones o no tiene interacciones medicamentosas con digoxina. Sin embargo, pues bueno, puede producir alteraciones del metabolismo hepático si la dosis es tóxica del paracetamol, que esto ya sería como un tema bastante interesante para otra sesión, ¿no? Cómo es la intoxicación por paracetamol. Entonces, si el paciente tomó intoxicación o tiene más bien también intoxicación por paracetamol, por la cantidad que pudo haber ingerido, entonces va a tener alteraciones del metabolismo hepático, la digoxina tiene metabolismo hepático, ¿a qué va a pasar con estos pacientes? Tenemos que tenerlos bien vigilados, ¿no? Entonces vemos los estudios iniciales, ahí vemos 60-40 de TA con 47 de cardíaca, tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Y pues bueno, ahí están las alteraciones que tiene nuestro paciente. Aquí vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Le hacemos lavado gástrico a nuestro paciente, sí o no, y por qué? ¿Ustedes qué opinan? Los escucho, más bien los leo en los comentarios. ¿Haríamos lavado gástrico a este paciente? Dijimos que fue hace 4 horas el intento de autólisis aproximadamente con digoxina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le haríamos lavado gástrico? Lenovo dice que no, Roberto García también dice que no. Yo también diría que no. Estrictamente no pudiéramos hacer lavado gástrico. ¿Por qué? Porque ya está fuera de la hora dorada, ¿no? Estrictamente no podemos hacer lavado gástrico. Sin embargo, aún no ha llegado a su tiempo pico, es exacto, ¿no? Es decir,
no es que pues, precisamente lo que no queremos, ajá, Lenovo no, precisamente lo que no queremos, Lenovo 224087, un nombre medio exótico, supongo que es el por tu celular, precisamente lo que no queremos, ¿no? Que llegue a su dosis pico, entonces acuérdense, en el caso de la digoxina, por ahí nos comentaban al inicio, que el pico máximo es de las 4 a 6 horas, entonces por eso en esos casos el carbón activado se podía realizar incluso hasta 6 horas después, porque en teoría no ha llegado a su pico. Estrictamente se tiene que hacer dentro de la hora dorada, estrictamente. Sin embargo, acuérdense, en el caso especial de la digoxina, como tiene un tiempo de eliminación, entonces en estos casos 4 a 6 horas, pues es lo que nos indicaba, ¿no? Exactamente, primero estabilizar al paciente, ok, sí, por supuesto, estabilizar exactamente todo lo que tuviéramos que estabilizar de nuestro paciente y entonces ahora sí, digo, voy de acuerdo contigo, estabilizar al paciente y ya después considerar un lavado gástrico, por supuesto, ¿no? En este caso, pues bueno, asumamos que ya estabilizamos un poquito, la pregunta es dirigida, si haríamos lavado gástrico, sí. Y pues bueno, tuviéramos que valorar, ¿no? Entonces, estrictamente tuviera que ser dentro de la hora dorada, pero acuérdense que nos decía ahí que en la literatura anterior, ¿no? Y ahí se las dejo más adelante, nos decía en la literatura anterior que el caso de la dioxina, su tiempo de vida o su pico máximo es a las 4 o 6 horas, por lo tanto, dentro de ese tiempo tú pudieras hacer un lavado gástrico. Perdón. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Tuviéramos una dosis tóxica realmente con este paciente? Pues no sabemos, ¿no? Pero vamos a ponerle, no sé, vamos a poner que el paciente se tomó 10 tabletas. No sabemos. Es un poco ambiguo, ¿no? Vamos a poner que sí, pues tiene más de 5 miligramos, no sabemos cuánto se pudo haber tomado, ¿no? Ahora, cantidad corporal total de digoxina, ¿cuánto tuviera este paciente? Bueno, aquí nos dice 6 miligramos por decilitro, ¿sí? Y la dosis de flavoterápico que pudiéramos administrar, estas sí se las dejo aquí a tarea. ¿Cuál es la dosis de flavoterápico que tuviéramos que administrar en este caso? Es decir, ya vimos que la cantidad corporal total de digoxina que tiene nuestro paciente es de 6 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, dosis de flavoterápico que tuviéramos que administrar. Efectivamente, Gaby, es lo que tenemos, es la ambigüedad que hay en las literaturas médicas. Desafortunadamente, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Y si me preguntas a mí estrictamente, yo sugiero que no va a tener el mismo efecto. Sin embargo, literaturas con alto valor o prestigio médico dicen que como dentro de estas 4 horas existe todavía cierto residual del medicamento, entonces se pudiera hacer ese lavado gástrico, ¿no? Lo ideal sería hacerlo dentro de las primeras horas para que entonces se pueda hacer una absorción adecuada del fármaco con el carbón activado y se pueda favorecer la excreción. Sin embargo, las literaturas que he citado anteriormente, pues nos dicen que hasta las 4 horas pudiéramos hacer ese lavado gástrico para favorecer antes de que como tal el medicamento llegue a su pico máximo, que es precisamente lo que no queremos, ¿va? Ambigüedades de la medicina. 480 miligramos de Digofab, nos dice iPhone. Ah, me hubiera gustado que dijeran nombre, que tuvieran nombre. Bueno, nos dice 12 viales. Vamos a ver, ¿es cierto? Pues sí, 480 miligramos, es decir, pues sí, 12 viales es lo que tenemos que administrar de favoterapia con estos casos. 480, muy bien. Bien, entonces, pues bueno, ya le aplicaron la cantidad adecuada de fauterápico. Nuestra paciente ya unas cuantas horas después ya tiene signo de la playa positivo, ya se reconcilió con quien fue su motivo de intento de autolisis y ya está pidiendo falta voluntaria para poder reconciliarse. Perdón, no es nada que esté fuera del otro mundo. Los que estamos en las salas de urgencias sabemos que esto pasa todos los días y los que estén en los servicios hospitalarios ni se digan. Saben que esto es el pan nuestro de cada día en los servicios hospitalarios, ¿no? Bien, entonces, ya para concluir, pues bueno, los calcio antagonistas, beta bloqueadores y digitálicos son fármacos potencialmente mortales a dosis altas, ¿no? Ya lo decía por allá el doctor, ¿no? El doctor Papadopoulos, ¿no? Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Este, que pues bueno, no, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿no? Es importante entonces familiarizarse con las dosis o con los antagonistas y antídotos que vamos a tener disponibles en nuestras salas de urgencias. Quizá no podamos tener glucagón, quizá no podamos tener fagoterapia con antidioxina o quizá no podamos tener otras, pero siempre tenemos alternativas, ¿no? Siempre tenemos algunas alternativas y la última alternativa o también otra de las importantes pues es derivar a nuestro paciente a un centro donde se le pueda dar la atención adecuada. El reconocimiento oportuno y el uso de los antídotos y o antagonistas de manera temprana mejora, por supuesto, la sobrevida del paciente. La emulsión lipídica y el glucagón son buenos antídotos ante la intoxicación por calcio, antagonistas y beta bloqueadores. Sin embargo, este primero, pues bueno, todavía no tiene un respaldo científico como tal. Está actualmente en una recomendación B2, que es recomendación por expertos, ¿no? Y la emulsión lipídica, como ya lo hemos comentado, clase B2,
solamente, bueno, los beneficios superan al riesgo, pero pues bueno, no tenemos como tal un respaldo que nos diga ya lo pueden utilizar. Y como siempre, es importante comentarles, hay que tratar al paciente, no al tóxico. Como expertos en ABC, siempre no se nos puede ir eso, tenemos que estabilizar siempre nuestro ABC y después dar una terapia específica, ¿no? Por lo tanto, siempre convirtámonos en un detective, esto nos va a ayudar y nos va a sacar de muchos apuros en la atención prehospitalaria, en las salas de urgencias o con todos los pacientes que estemos atendiendo en la vida cotidiana. El convertirnos en un detective nos va a sacar de muchos apuros, ¿sí? Yo le quise llamar detective, aunque ser chismosos creo que sería un poquito más apropiada esa palabra porque tuviéramos que indagar exactamente lo que pasó, todo con lujo de detalle. Bien. Y como les dije, les iba a dejar aquí una información donde pueden encontrar estos antídotos en algunos centros toxicológicos aquí en México. Está principalmente el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Morelia, que pues bueno, este es el hospital en el que tuve la fortuna de rotar allá con el doctor Gustavo López Orozco, que fue mi maestro de toxicología, una excelente persona, excelente médico, que pues bueno, ahí el Hospital Ángeles de Morelia o en este centro toxicológico, este funciona como atención integral, tiene banco de antídotos, tiene capacitaciones, tiene toxicovigilancia, asesoría toxicológica, etcétera. Incluso ustedes en los números, por ejemplo, que hice urgencias, pueden llamar si tienen cualquier caso de intoxicación, cualquier caso que tenga que ver con venenos o con tóxicos, cualquier caso, y ahí les van a dar asesoría de qué es lo que puedan hacer. De igual forma existen otras plataformas, por ejemplo, Vidalba de Mecum, que este es un programa que literal tú puedes poner el medicamento que tienes o el con el que tienes la interacción, bueno, con el que ingirió el paciente y te va a dar todas las interacciones médicas que pueda tener, sí, todas las interacciones farmacológicas que tiene ese medicamento y el riesgo que va a tener cada uno. Tiene un costo, Vidalba de Mecum no es barato, pero pues bueno, aquí en el Centro Toxicológico de Morelia lo tienen. Entonces ustedes pueden hablar aquí, ellos ingresan a esta plataforma y les dan toda la información que quieran, incluso les mandan un resumen de todo lo que deben de saber de esto. Entonces aquí les dejo los datos ahí para que siempre es importante estar bien informados. Bien, en este momento les hablo algún espacio a dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, críticas constructivas, destructivas, análisis de casos. Con todo gusto estoy para escucharlos. Bien, si no hay dudas, yo creo que con esto podemos terminar. Gracias totales. Muchas gracias a todos por su atención. De igual forma, aquí durante el transcurso los estaré escuchando. Si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran comentar. Si no, de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Siempre pues, es muy grato para mí siempre estar trabajando eh, estos temas, ¿no? Yo trabajo en pediatría, entonces la dosis máxima de calcio es 1 gramo. Mm, En prehospital, entonces, recogida mayor número de datos y ABCD, por supuesto. Yo creo que es lo importante del prehospital, ¿no? Obtener toda la información que se pueda. Ustedes son los que realmente tienen el contacto con la escena como prehospitalarios. Y siempre tu ABCD, eso no te puede fallar. Tienes que ser experto en eso como prehospitalario y como urgenciólogo, como cualquier persona del área de la salud que trabaje con pacientes de urgencias. No solo se emite la interacción por medicamentos, sino también en la herbolaria. Ah, también, sí, también. Julio Díaz, sí, Vidal Bademecum se maneja todo eso. Muy importante que lo hayas comentado. Es una plataforma bastante amplia. Sé que tiene un costo y nada barata, pero pues sí, es una muy buena plataforma. Si te pones en lo hospitalario, pues vamos a la primera parte. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por su información. Me llama la atención que en los adultos están 30 o 60. 30 o 60, ¿en qué parte nos quedamos ahí? Gracias, excelente ponencia, gracias por compartir su bibliografía, muchas gracias por la información, muchas gracias, excelente ponencia. Claro, al final, de hecho, esta ponencia queda grabada por ahí también, van a tener acceso a ella. Saludos, Manzanillo, por nada, vamos a estar aquí. Y de igual forma, aquí durante la plática, y pusieron, si se fijaron, aquí se iban apareciendo la bibliografía de cada uno de lo que estábamos hablando. Están las bibliografías. De igual forma, creo que se les va a repetir por ahí la ponencia, se les va a compartir. Y pues nada, creo que con eso terminamos. Entonces, pues bien, muchísimas gracias a todos por su atención. Como siempre, un gusto participar aquí con todos ustedes, pasando esta información que pues siempre tratar de compartir un poquito de la experiencia que se tiene. Y pues nada, es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos, que Pues, tengan una excelente tarde. muchas gracias, Gracias. doctor. Doctor, muchas gracias por ahí. Efectivamente, se les va a compartir la grabación de esta sesión. Se la estará compartiendo más adelante ahí vía WhatsApp en el grupo que ya tenemos por ahí.
Y pues bueno, doctor, agradecerte tu participación, agradecer la participación de todos, no sin antes invitarlos por allá, los que ya estuvieron aquí, un número considerable, arriba de 60. Pues bueno, aquellos que deseen solicitar nuevamente su constancia o quienes deseen solicitar su constancia, pues bueno, lo pueden hacer todavía a través del número de WhatsApp de SECAPSA, este centro de capacitación, y asimismo invitarlos a formar parte como socios SECAPSA. Uno de los beneficios de afiliarse con nosotros es que, bueno, de las sesiones gratuitas como la del día de hoy, puede recibir su constancia sin costo. Para aquellos que son egresados, tiene un costo de 800 pesos por año, la membresía es anual. Además, a los estudiantes, para estudiantes tanto de pregrado, para estudiantes de los diplomados de SECAPSA y diplomados de la Universidad ITEC, tenemos un descuento por el cual su afiliación anual tiene un costo de 600 pesos y de igual manera con los mismos beneficios. Obtendrían por ahí sus constancias sin costo, obtendrían un 50% de descuento en todos los diplomados de este centro de capacitación y además 40% de descuento en cursos y talleres. Y pues bueno, sin más, agradecerle al doctor José Manuel Huerta Rochín, excelente ponencia como siempre, lo esperamos por ahí la siguiente semana y pues bueno, esperamos que todos nos sigan por ahí en sus redes sociales y estén al pendiente de las siguientes capacitaciones. Recomendarles la siguiente sesión, manejo de insulinas para el día jueves, por ahí estaremos al pendiente también en nuestras redes sociales para que puedan ver la información. Y la siguiente semana, doctor, no sé, no me acuerdo, no tengo aquí a la mano la sesión de la siguiente semana, y por aquí la revisamos de una vez, hacemos por ahí la La invitación. promoción. Si no mal recuerdo, por ahí, atención del paciente quemado, no es cierto, asma y No, asma y anafilaxia en el primer anafilaxia. nivel de El primer nivel de atención. atención, 16 de mayo, jueves 16 de mayo, asma y Efectivamente, anafilaxia. la siguiente semana, el día jueves. Y pues bueno, estamos con temas bastante interesantes. Agradecemos la participación de todos y por ahí pendientes de los siguientes temas. Saludos, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos. Adiós. Saludos.